Bueno, bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos vamos a meter con un tema que está de verdad en todas partes, ¿no? Uf, por todos lados. Sí, o sea, lo ves en las noticias, en redes sociales, hasta en la sobremesa familiar sale el tema. Hablamos de esta nueva generación de medicamentos que, pues, prometen revolucionar el tratamiento de la diabetes y la pérdida de peso. Tenemos aquí un montón de fuentes, estudios clínicos, análisis, y vamos a desmenuzarlos para entender qué son, cómo funcionan y, sobre todo, para quiénes son. La misión, digamos, es separar el ruido de la ciencia real. Y fíjate, creo que lo primerito, lo más importante, es aclarar un punto que confunde a muchísima gente. A ver, El nombre técnico es agonistas del receptor de GLP-1. ¿suena trabalenguas? Sí, y la gente oye prefijos como anti en medicina, no sé, antibiótico, y piensa en algo que bloquea, que inhibe. Claro, que ataca algo. Exacto. Pero aquí es todo lo contrario. La palabra clave es agonista. En farmacología, un agonista es algo que imita, que potencia la acción de una sustancia que ya tenemos en el cuerpo. Ah, ok. Así que estos fármacos no es que luchen contra nuestra biología, para nada. La refuerzan. Es como darle al cuerpo una versión con superpoderes de una de sus propias herramientas. De acuerdo, entonces el concepto no es atacar un problema, ¿No? sino amplificar una solución que el cuerpo ya conoce. Me gusta. Venga, pues vamos a desentrañar cómo lo hacen. La idea base, si entendí bien, es que todo gira en torno a una hormona, ¿no? El GLP-1. El GLP-1, exactamente. Una hormona que nuestro intestino libera de forma natural cuando comemos. Y estos medicamentos son como sus dobles de acción, pero mucho más duraderos. Justo. El GLP-1 natural, el nuestro, dura un par de minutos en el cuerpo y ya. Poquísimo. Sí, nada. Estas versiones sintéticas están diseñadas para trabajar por horas o incluso por días enteros. Vaya. Y su genialidad es que no apuntan a un solo lugar. Actúan como una estrategia coordinada en 3 frentes distintos al mismo tiempo. 3 frentes. Un mecanismo de acción triple. Es, desde el punto de vista biológico, increíblemente elegante. Ok, 3 frentes. A ver, vamos por partes. El primero que me imagino es el más obvio si hablamos de diabetes, es el páncreas. Correcto. En el páncreas funcionan como un termostato inteligentísimo. ¿Un termostato? Sí, haz de cuenta. Cuando los niveles de azúcar en la sangre suben después de comer, le dan una orden muy clara al páncreas. Produce insulina ahora. Pero, y aquí está la clave de su seguridad, solo lo hacen cuando el azúcar está alto. Ah, ok, no es todo el tiempo. Para nada. Si el nivel de glucosa es normal o bajo, no fuerzan esa liberación. Y esto es lo que reduce drásticamente el riesgo de hipoglucemias. O sea, esos bajones de azúcar peligrosos que se ven con otros tratamientos. Esos mismos es una orden condicional, no un interruptor que se queda prendido. Entendido. Y, al mismo tiempo, le da una segunda orden al páncreas. Frena la producción de glucagón. Que es la hormona que hace lo contrario a la insulina, ¿cierto? Precisamente. El glucagón le dice al hígado que libere el azúcar que tiene guardado. Entonces, por un lado, ayuda a que el azúcar entre a las células y por otro evita que el cuerpo libere más azúcar. Es un doble golpe perfecto. Un regulador súper preciso. Pero, la verdad, lo que ha puesto estos fármacos en boca de todos no es tanto el control del azúcar. No, claro. Es su impacto en el apetito. Y aquí es donde la cosa se pone, creo yo, realmente interesante. Porque ya no hablamos solo del páncreas, sino del cerebro. Aquí es donde la historia cambia por completo. Pasamos de un fármaco para la diabetes a una herramienta potentísima contra la obesidad. Estos compuestos cruzan la barrera que protege al cerebro y actúan directo en el hipotálamo, donde están nuestros centros de saciedad. ¡Wow! Y lo que hacen es fascinante. No es que dicten el hambre de forma artificial. Lo que hacen es amplificar la señal natural de saciedad. Espera, ¿cómo es eso? O sea, ¿no es como tomarte algo que te engaña para no tener hambre? No exactamente. Imagínate que después de comer, tu intestino le envía un mensaje al cerebro que dice en voz muy bajita: ya listo, ya fue suficiente. Ajá. Lo que hacen estos medicamentos es tomar ese mismo mensaje y enviarlo con un megáfono. Órale. La señal de estoy satisfecho se vuelve muchísimo más fuerte y sobre todo más duradera. El cerebro recibe un aviso tan potente que no le queda duda. El cuerpo ya tiene energía. ¿Y como resultado?
Como resultado, los antojos, ese ruido de fondo que nos pide seguir comiendo, bajan drásticamente. Vaya, eso choca de frente con toda esta narrativa cultural sobre la fuerza de voluntad. Totalmente. Básicamente, me estás diciendo que para muchas personas no es una falla de carácter, sino que su señal de ya basta está en un volumen muy bajo. Y esto le sube todo el volumen. Le diste en el clavo. Reemplaza la idea de una batalla de voluntades por un ajuste bioquímico. Y a esto súmale el tercer mecanismo que ocurre en el estómago y bueno, cierra el círculo perfecto. ¿Qué pasa en el estómago? Ralentizan el vaciado gástrico. ¿Cómo? Es una analogía simple, pero es como si el desagüe del estómago se hiciera más estrecho. La comida se queda ahí más tiempo. Ah, claro. Y el efecto físico es súper directo. La persona se siente llena, literalmente llena por muchas más horas. Entonces, si juntas los tres efectos, Tienes la receta perfecta. Gestión inteligente de la insulina, una señal de saciedad con megáfono en el cerebro y un estómago que se vacía más lento. Es la combinación ideal para controlar el azúcar y para una pérdida de peso significativa y sostenida. es como si dirigieras una orquesta en el cuerpo, donde antes cada músico tocaba por su lado. Y esta orquesta tiene varios directores, ¿no? Porque oímos un montón de nombres. Ozempic, Wegovy, Mounjaro. ¿Son todos lo mismo o hay diferencias? Son de la misma familia, pero con sus matices. Piénsalos como diferentes modelos del mismo tipo de coche. El principio activo más famoso ahorita es la semaglutida. ¿Ok? ¿Semaglutida? Se vende como Ozempic o Rybelsus, que son principalmente para diabetes tipo 2, y como Wegovy, que usa dosis más altas y está probado específicamente para obesidad. Entiendo. Luego tienes otros como la liraglutida, que son Victoza y Saxenda, o la dulaglutida, que es Trulicity. Esos fueron de los primeros y siguen siendo muy efectivos. Ok, entonces la mayoría son variaciones del mismo tema. Pero veo un nombre aquí en los apuntes que me llama la atención. Tirzepatida, Ah, la tirzepatida. que se vende como Mounjaro o Zepbound. Se menciona que es un agonista dual. Eso suena a que juegan otra liga, ¿no? ¿Qué lo hace diferente? Aquí es donde vemos la siguiente evolución. La tirzepatida es un avance increíble porque no solo imita al GLP-1, También a otro. también imita a otra hormona intestinal llamada GIP. GIP. En lugar de apretar un solo botón, la tirzepatida aprieta dos al mismo tiempo. Ah, claro. No es solo pisar un acelerador, es pisar dos. Ahora entiendo por qué se habla de una nueva generación y por qué los resultados, pues, se disparan. Y esto me lleva a la pregunta del millón. ¿Qué tan efectivos son en realidad? Hablemos de los datos duros. Los números son la razón de todo este revuelo. Son, de verdad, impactantes. Para la pérdida de peso, la semaglutida, Wegovy, demostró en sus estudios una pérdida promedio del 15% del peso corporal total. 15%. En 68 semanas. Para ponerlo en contexto, para una persona de 120 kilos, eso es perder 18 kilos. 18 kilos. Es una cifra que hasta hace muy poco estaba reservada casi exclusivamente para la cirugía bariátrica. Totalmente. Es un cambio de paradigma. Sin duda. Y con la tirzepatida, el agonista dual, las cifras son todavía más espectaculares. Aún más. Sí. En sus dosis más altas, los estudios muestran que la pérdida de peso puede llegar hasta un 20 o incluso un 22%. ¡Qué locura! Imagínate, para esa misma persona de 120 kilos, estamos hablando de perder entre 24 y 26 kilos. Eso ya no es cambiar de talla de pantalón, es cambiar radicalmente tu riesgo de un montón de enfermedades. Es impresionante, pero me parece crucial que no nos quedemos solo en la báscula, porque estos fármacos nacieron para la diabetes. ¿Qué logran ahí? El impacto es igual de profundo. Se mide con un parámetro que se llama hemoglobina glicosilada, la HbA1c. Que es como el promedio del azúcar de los últimos 3 meses, ¿no? Exacto, es la foto de cómo ha estado tu control. Estos fármacos consiguen reducciones de entre 1.0 y 2.0%. Es la diferencia entre un mal control diabético y alcanzar niveles de azúcar prácticamente normales. ¡Wow! Y los beneficios no paran ahí. Hay más, porque hasta ahora suena increíble. Hay mucho más. Y es quizá lo más importante a largo plazo. Se ha demostrado de forma muy sólida que reducen el riesgo de eventos cardiovasculares mayores, infartos, accidentes cerebrovasculares. O sea, protegen el corazón. Protegen el corazón en pacientes de alto riesgo. Y además, protegen los riñones.
Ayudan a frenar el avance de la enfermedad renal crónica, que es una de las peores complicaciones de la diabetes. Ok, los beneficios suenan casi milagrosos. Potentísimos. Pero mi lado cínico se pregunta, ¿cuál es el truco? Porque en medicina nunca hay soluciones perfectas. Nunca. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Quién es el candidato ideal? Porque hay una advertencia muy clara en todo lo que leímos. Esto no es para perder los 5 kilos que uno ganó en vacaciones. Esa es la conversación más importante que hay que tener. Aquí entran la ética y la responsabilidad médica. Las indicaciones son muy, muy precisas. El primer grupo, claro, son los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Ajá. Sobre todo si no alcanzan sus metas de control con otros fármacos o si ya tienen un riesgo cardiovascular muy alto. Bien, ese es el origen. Y para la pérdida de peso, ¿qué es lo que genera más debate? Para la pérdida de peso, todo se basa en el índice de masa corporal, el IMC, y las enfermedades asociadas. La indicación es para personas con obesidad, que se define con un IMC de 30 o más. Ok, 30. O bien para personas con sobrepeso, un IMC de 27 o más, que además ya tengan al menos una condición médica relacionada con ese peso. ¿Cómo cuáles? Pues hipertensión, colesterol alto, apnea del sueño, prediabetes. Es decir, no es para cualquiera que quiera bajar de peso. Es para gente cuyo peso ya es un problema de salud tangible. El objetivo es tratar una condición médica, la obesidad, no un tema estético. Precisamente. Y hay un tercer grupo. ¿Cuál? Pacientes que, aunque no tengan un mal control del azúcar, sí tienen un riesgo cardiovascular altísimo por haber sufrido ya un infarto o un ictus. En ellos se usan como protección cardíaca. Muy claro. Ahora sí, hablemos de la otra cara de la moneda. ¿Por qué un fármaco tan potente tiene que tener efectos secundarios? ¿Cuáles son? Por supuesto, los más comunes y los que casi todos los pacientes experimentan en alguna medida son gastrointestinales. Estómago-intestino. Sí, hablamos de náuseas, a veces vómitos, diarrea o en otros casos estreñimiento. La buena noticia es que suelen ser más intensos al principio o cuando se sube la dosis y en la mayoría de la gente van disminuyendo con el tiempo. El cuerpo se va adaptando. O sea que los primeros días es mejor no hacer planes muy lejos de un baño. Es una buena forma de verlo. El cuerpo necesita tiempo para acostumbrarse a esta nueva conversación hormonal. Claro. Pero más allá de esas molestias que son manejables, hay advertencias más serias que hay que vigilar. Por ejemplo, Aunque es poco frecuente, existe un riesgo documentado de pancreatitis, que es una inflamación del páncreas. También pueden aumentar el riesgo de que se formen cálculos en la vesícula biliar. ok, eso ya suena más serio. Lo es, pero la advertencia más importante, y aquí hay cero margen de error, es la contraindicación absoluta. Contraindicación absoluta. Eso suena a que hay gente que bajo ninguna circunstancia debería tomarlos. Exactamente. Está totalmente prohibido su uso en personas con antecedentes ya sea personales o familiares de un tipo de cáncer de tiroides muy específico. ¿Cuál? El carcinoma medular de tiroides, o de un síndrome genético raro que se llama neoplasia endocrina múltiple tipo 2, o MEN2. Entendido. El riesgo es tan claro que es una línea roja que ningún médico debe cruzar. Es de lo primero que se investiga en el historial del paciente. Entendido. Entonces, si hacemos un balance de todo lo que analizamos, estamos ante una clase de fármacos que son una auténtica revolución. Sin duda alguna. No porque metan algo extraño al cuerpo, sino porque usan nuestra propia biología, amplificando señales que ya existen para tratar condiciones metabólicas muy complejas. Son una herramienta clínica potentísima, pero queda claro que no son una solución cosmética. Para nada. Y su uso requiere una indicación médica clara y una evaluación de riesgos muy seria. Exacto. Y lo fascinante, si damos un paso atrás, es cómo estos medicamentos confirman de manera rotunda algo que ya sospechábamos. ¿El qué? Que el hambre, la saciedad, el peso, no son solo una cuestión de fuerza de voluntad. Cierto. Son el resultado de un diálogo bioquímico complejísimo entre el intestino, el páncreas y el cerebro. Y por primera vez, hemos encontrado una forma eficaz de modular ese diálogo, de subirle el volumen a las señales correctas para que el sistema se reequilibre. Hemos aprendido a hablar el idioma de nuestro metabolismo. Justo así. Y eso nos deja con una reflexión final.
Si la ciencia ya puede, con una inyección a la semana, ajustar las señales hormonales que le dicen a nuestro cerebro cuándo comer y cuándo parar, esto nos lleva a una pregunta mucho más profunda. A largo plazo, ¿cómo podría esta capacidad transformar no solo la medicina, sino también nuestra cultura y las ideas que tenemos sobre el cuerpo, la alimentación y el autocontrol?